Nuevamente vamos a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras y en esta hora yo les voy a invitar para que meditemos en la palabra de Dios, en lo que ella nos enseña, porque debemos de entender de que la palabra de Dios es la única que tiene la autoridad para enseñarnos todo aquello que concierne con Dios, con nuestra salvación, con nuestra vida. Y por eso es que nosotros debemos de indagar en las Sagradas Escrituras para conocer todo aquello que es importante, que todo aquello que es de suma importancia para conocer exactamente nuestra comunión con Dios, para conocer a Dios dentro de lo que se nos ha revelado en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en esta hora nosotros vamos a meditar en nuestro tema. Y nuestro tema se titula La importancia de la fe. Fijémonos bien, la importancia de la fe. Porque después de todo, en realidad, todo el mundo vive dentro de los límites y dentro de la capacidad de la fe. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta con que todo lo que hacemos, lo hacemos en realidad por la fe. Muchos la niegan, sin embargo, si examinamos cada una de sus actividades, nos daremos cuenta con que en realidad viven por la fe. En este sentido, por ejemplo, nuestro conocimiento, nuestra historia y todo lo que en un momento dado podamos nosotros saber en la misma escuela se enseña por la fe. Porque ¿qué sería de nosotros, por ejemplo, si no le creyésemos al profesor, si no creyésemos en los libros que nos enseñan acerca de la historia, de las ciencias y cosas por el estilo, si no creyésemos en todo lo que hicieron antecedentemente? Entonces tendríamos que estar siempre comenzando con nuestros conocimientos. Por eso es que nosotros aceptamos todo el conocimiento que en un momento dado se nos imparte y lo aceptamos por la fe. Claro está que esto da lugar a muchas equivocaciones y muchos errores, pero es necesario que nosotros vivamos y aceptemos el conocimiento por la fe. Es por eso entonces que vamos nosotros a indagar en la palabra del Señor el por qué para nosotros es de suma importancia la fe. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y versículo 6, que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo 11 nosotros tenemos toda una lista de héroes que en realidad se destacaron por la fe. Fueron hombres valerosos, hombres fuertes, pero fundamentalmente en la fe. Incluso vemos y nosotros leemos ahí mismo, nos habla acerca de un personaje entre otros como Elías, pero Enoc, que fue traspuesto y que no vio muerte simplemente por el hecho de caminar con Dios por la fe. Es por eso entonces que nosotros necesitamos indagar nuestro corazón, indagar en nuestra mente para ver hasta qué punto en realidad estamos nosotros en la fe, pero en la fe verdadera. Porque nosotros podemos tener muchos conceptos respecto a la fe, pero la fe verdadera es la que se nos enseña en la palabra de Dios y es la que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Primero, porque con la fe nosotros agradamos a Dios. Fíjense bien, con la fe nosotros agradamos a Dios. ¿Cuál es la manera de agradar a Dios? Bueno, simplemente teniendo fe. Y es lo que nos dice el versículo 6 al principio. Pero sin fe
Es imposible agradar a Dios sin fe. No podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? No es por nuestros talentos, no. No es por lo que nosotros podamos hacer. Simplemente el hecho de que la palabra del Señor enfatiza la cuestión de la fe. Podemos nosotros, como dice las Sagradas Escrituras, respecto al conocimiento que nosotros podemos tener. El conocimiento mata, el conocimiento realmente se manifiesta, la letra mata, pero el conocimiento edifica. Es decir, que nosotros debemos de entender que para poder nosotros ejercitar nuestra fe, necesitamos nosotros conocer en lo que la Sagrada Escritura nos enseña con respecto a la fe. Y es la manera de agradar a Dios. Nosotros podemos hacer miles de sacrificios y muchas otras cosas que nosotros querramos inventar para poder supuestamente agradar a Dios. Pero debemos de saber una cosa: Dios no se agrada de nada absolutamente, por más que incluso nosotros demos nuestros cuerpos para sacrificarlo y podamos hacer grandes recorridos, incluso de rodillas y cosas por el estilo, pero eso no sirve para nada si nosotros en realidad no estamos en la fe que las Sagradas Escrituras respaldan. Por eso, para poder nosotros agradar a Dios, necesitamos tener fe. La forma única de poder agradarle es eso. Incluso por eso el Señor Jesucristo mismo nos enseña y nos habla y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, creer en mí, aunque esté muerto, irá. Y nosotros incluso conocemos, muchos conocemos lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan con respecto a la fe, pero de ahí a practicarla hay una gran distancia. Por eso nosotros necesitamos entender que para poder agradar a Dios necesitamos la fe. ¿Qué es lo que nosotros incluso buscamos con ahínco? Con ahínco estamos buscando supuestamente a Dios a través de otras cosas totalmente diferentes. Pero la palabra del Señor nos enseña que la única manera y la única forma de poder nosotros en realidad podemos acercarnos a Dios es a través de la fe. Por eso, incluso en el mismo capítulo se nos enseña que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Es decir, nosotros podemos alcanzar testimonio precisamente a través solamente de la fe. Por eso, para poder nosotros agradar a Dios, necesitamos la fe. Porque no es, incluso las Sagradas Escrituras nos enseñan, no es por obras, no es. Podemos nosotros cansarnos. Podemos nosotros incluso nuestro cuerpo ofrecerlo para el sacrificio de realizar grandes cosas, pero si nosotros no tenemos fe en el Dios verdadero, eso no sirve absolutamente para nada. Por eso, qué triste es ver a esas personas que incluso realizan sacrificios en su propia vida e incluso torturan su propia carne, cuando en realidad lo que a Dios le agrada es la fe. Nosotros necesitamos tener fe. Y esa fe es precisamente lo que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿10,000 arroyos de aceite? ¿Aceptará mi primogénito por mi rebelión? No, Él lo único que pide es que nosotros tengamos fe en Él. Esa es la verdadera y real, auténtica confianza que nosotros debemos de tener en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Vivir por la fe, porque la Biblia dice: mas el justo vivirá por la fe, nada más. No solamente eso. En segundo lugar, porque con la fe creemos en Dios. Con la fe, fíjese lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir,
Nosotros, para poder acercarnos a Dios, necesitamos creer que le hay. Eso significa que la fe está funcionando en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Dios y no vemos absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos es aceptar que nosotros estamos delante de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros debemos de creer verdaderamente que Dios es una realidad. Y la única que hace realidad en nuestra vida la existencia de Dios es la fe. Nosotros tenemos que reconocer y aceptar que la fe sola es la que nos acerca al Señor. Dios exige que nuestras vidas se desarrollen y actúen solamente a través de la fe. Es importante que nosotros vivamos en ese sentido un concepto verdadero y lo tengamos respecto al hecho de que la fe es lo importante en nuestra vida. Para poder nosotros en realidad creer que Dios es una realidad, entonces nosotros estamos solamente actuando por la fe. Y desde el momento en que las Sagradas Escrituras nos enseñan que es a través de la fe que nosotros estamos conscientes de que Él existe, entonces eso realmente desplaza cualquier otra cosa que nosotros querramos poner delante de nosotros para poder creer en Él. Por eso, las Sagradas Escrituras rechazan de manera contundente cualquier imagen que nosotros podamos formarnos de Dios, del Señor Jesucristo, cualquier imagen, porque es por la fe. Por eso el Señor Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, es decir, si tienes fe. Si tienes fe, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero si tienes fe, en ese sentido, una fe verdadera, una fe respaldada por la palabra de Dios, una fe que nosotros debemos de tener actuando en nuestra vida conforme a las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que la fe es la que en nosotros debe de prevalecer. Es más, el apóstol o el libro de Santiago nos enseña, nos dice que incluso nosotros debemos de contender por la fe una vez dada a los santos. Fíjense bien, contender incluso por esa fe que fue dada una sola vez. Fue dada por Dios para que nosotros vivamos y nos desenvolvamos en esa fe. Es decir, que para que nosotros en realidad nos encontremos, podemos decirlo así, cara a cara con el Señor, necesitamos la fe. Y la fe, dice la Biblia, la fe es la que nos va a llevar a un conocimiento verdadero de nuestro Dios. Porque es lo que nos dice aquí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea, es decir, fe. La fe hace en realidad que nuestra confianza y nuestra seguridad sea auténtica y verdadera. Cuando nosotros realmente confiamos. Es por eso entonces que el Señor Jesucristo mismo nos enseña y nos dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Creer. Simplemente creer. ¿Ven ustedes? Ahora bien, entonces, desde el momento
en que las Sagradas Escrituras nos enfatizan la fe, eso significa entonces que nosotros no tenemos por qué ver absolutamente a nada para poder nosotros ejercitar nuestra fe. Porque si nos acercamos a Dios, debemos de creer que Él existe, que Él es real y que en ese sentido nos estamos comunicando con Él a través de Jesucristo, a través de lo que Él nos ha enseñado por su Santo Espíritu en su palabra, y entonces estamos viviendo por la fe. ¿Ven ustedes? Es por eso que es de suma importancia la fe. La fe es el conducto a través del cual nos llega la gracia de nuestro Dios. Gracia, misericordia, paz y bondad a través de la fe. Si nosotros no tenemos fe, de nada nos sirve. Y en ese sentido se manifiesta el amor de Dios a través de la fe, como el conducto a través del cual el Señor nos envía y nos da las bendiciones, es precisamente a través de la fe. Y por último, con la fe somos nosotros galardonados. Somos galardonados por ejercer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que nos dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven ustedes? Es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros, podemos decirlo así, somos premiados por el hecho de que ejercemos y ejercitamos nuestra fe. Es por eso, solamente por eso, porque nosotros estamos aceptando el hecho de que Dios se manifiesta a nosotros como una realidad, porque es real, y se hace real en la medida en que nosotros le aceptemos por la fe. Por la fe. Entonces, en ese sentido, el galardón para nosotros es completo. Desde el momento en que nosotros estamos viviendo una vida de fe. Porque si nosotros leemos todo el capítulo 11, en este sentido del libro de los Hebreos, nos daremos cuenta que todos los personajes mencionados en este capítulo se destacaron por una cosa: la fe. La fe. Todos, por fe, actuaron, obraron, se desarrollaron, se manifestaron por la fe. Es decir, creyeron en que Dios estaba con ellos. Creyeron en el Señor Jesucristo para el futuro. Vieron el invisible. Es decir, creyeron firmemente que Dios los guiaba. Y por eso fueron héroes de la fe. Y se destacaron de una manera verdadera, con un gran destacamiento en su propia vida, porque reconocieron que Dios actuaba a través de ellos por la fe. Es por eso que enfatiza el profeta, y Pablo lo recuerda: solo el justo vivirá por la fe. Por eso entonces, nosotros debemos de ser personas, hermanos, debemos nosotros de ser personas que se destacan y creen firmemente en lo que la Biblia nos enseña. Fíjense bien, nuestra fe debe de estar fundamentada en los principios fundamentales de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor es completa, por lo tanto, ella nos enseña que a nosotros como creyentes debe de manifestarse en todos los sentidos la acción de la fe. Por eso, vivan por la fe. Confíen en el Señor Jesucristo. Confíen en Dios.
porque Dios es una realidad y toda aquella persona que cree que Dios es una realidad y lo vive en su propia vida por la fe, recibe galardón completo. Es lo que la Biblia nos enseña y es lo que Dios nos promete en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.